Atención familia, porque lo que se desveló ayer en el directo de Antonio David Flores es muy serio. Y cuidadito, porque esto no es un rumor cualquiera. Pablo Calvo, fotógrafo con una larguísima trayectoria en la prensa del corazón y colaborador cercano de Antonio David, ha soltado una información muy delicada sobre Fidel Albiac y sobre lo que ocurrió realmente con varios colaboradores de Sálvame durante la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco. Lo que se ha dicho puede cambiar por completo el relato que nos vendieron durante años. Y ojo, porque hay nombres, hay contexto y hay consecuencias. Pero antes de entrar en eso, es fundamental que escuchéis lo que ha dicho María Patiño, porque sus palabras cobran ahora un sentido muy distinto a la luz de todo lo que está saliendo. Quedaos hasta el final del vídeo, porque esto no es casualidad, no es improvisado y no es inocente. ¡Vamos al lío! Pero yo diferencio siempre mucho de la gente reventada, que habla en negativo, pero por no una circunstancia real, sino porque además incluso en ese momento, a ver, yo lo llevo a mi terreno, ¿vale? Sí. Porque hay mucha gente que parece que sufrió muchísimo en un programa que yo estuve. Y me llama la atención que solamente ven las cuestiones negativas y ese tipo de señalamiento a mí tampoco me gusta. No, totalmente. Porque soy consciente de que hay momentos, insisto, jodidos en esta profesión, pero también es verdad que hay tantas posibilidades incluso de comunicar o de decir lo que me gusta, lo que no me gusta, que a mí muchas veces decirlo a destiempo y desde el veneno interno, eso lo detesto. Y yo en sí... Primero, ¿María Patiño va a decir alguna vez algo sin que se lo dicten por el pinganiño? ¿Tiene opinión propia o siempre repite el argumentario que le pasan? Segundo, habla de gente reventada, cuando, sinceramente, si hay un ejemplo claro de reventamiento mediático, eres tú, María. No te quieren en ninguna televisión. Todos han recolocado ficha menos tú. Hasta Carlota Corredera está en televisión española. Todos han vuelto menos tú. Eso es un dato, no una opinión. Y tercero, esto ya es de traca. Te quejas de la gente que critica la destrucción de Sálvame cuando esa destrucción la ejecutabais vosotros. O sea, según tú, quien señala lo que hacíais es un reventado. No, señora, reventado es quien no asume su pasado y ahora se victimiza. Y ahora atención, porque esto es clave. Lo que vais a escuchar a continuación no es cualquier cosa. Pablo Calvo, fotógrafo con una trayectoria larguísima en la prensa del corazón, colaborador habitual de Antonio David Flores y alguien que ha investigado durante años a Fidel Albiac, a Rocío Carrasco y a su entorno, ha soltado información muy delicada. Información que explica el cambio de chaqueta de muchos colaboradores, entre ellos María Patiño. Porque ellos sabían cosas, conocían la realidad de Fidel Albiac y cómo se movían ciertos hilos en aquella época. Y cuando todo eso estalló, más de uno prefirió callar, cambiar el discurso y salvarse a sí mismo. Escuchad con atención, porque esto explica muchas cosas. Si nos vamos de nuevo a esos colaboradores que guardaron silencio algunos, decía Soledad, es que Antonio Rossi dejó de trabajar en el Deluxe. No participó de la docuserie. Es decir, Antonio Rossi entonces en ese caso conocía la verdad, pero no se prestó al cambio de chaqueta. José Antonio León, ¿no? Venga, cuéntame por ahí. A ver, mira, Antonio Rossi trabajaba... nosotros éramos chavales de, te puedo decir, de unos 25 años creo que tendría. ¿Cuánto tiempo lleva saliendo Fidel con Rocío Carrasco? ¿En qué verano fue aquello? Yo no sé qué edad tendría yo. Yo me separo en el 99, en el verano del 98. Del 98, o sea, yo tenía 28 años. 28 años. Éramos jóvenes, ya teníamos una andadura hecha, ya teníamos un camino hecho, pero estábamos en aquellos momentos empezando a despuntar, ya teníamos cogido un poquillo el tranquillo a esto. Antonio Rossi trabajaba en Sevilla, todos pasábamos por unos altos y bajos muy grandes, porque asentarse en esta profesión es muy difícil, porque es complicado, hay que buscar temas, pero claro, todos luchábamos por buscar el tema de la fotografía. Antonio Rossi, recuerdo que por aquellos entonces trabajaba como, creo que era redactor de Europa, era el que metía la alcachofa por aquellos entonces, o si no era en Europa era en Corpa, o incluso estuvo en los dos. Entonces claro que lo conocíamos, porque nosotros teníamos algo. Nosotros éramos chavales de 20 y algo de años que nos habíamos unidos en un grupo que mientras que estábamos trabajando éramos enemigos, porque teníamos que buscar los temas para ganar dinero, pero sin embargo cuando ya no tenemos competencia, pero sí, es la palabra competencia, no enemigos, ¿no? Bueno, también podemos competencia, pero sin embargo cuando ya nos relajábamos y nos sentábamos en un bar o incluso en los bares tomando cervecita y hablando, pues ya
lo que era, lo que todo el mundo sabía, pues ya se compartía de una forma. A ver, es que estábamos compartiendo información que en Madrid valía mucho dinero y nosotros aquí la compartíamos como teníamos información fresca del día, ¿sabes? Entonces, claro, Antonio Rossi, María Patiño, otros compañeros que luego pasaron, como fue Norma, una chica argentina que... Lo estáis escuchando, ¿verdad? Estas informaciones sobre Fidel Albiac no son nuevas. Las conocían Antonio Rossi, María Patiño y muchos más. La diferencia es clara. Antonio Rossi decidió no participar en aquella masacre televisiva porque conocía la verdad. María Patiño también la conocía, pero decidió venderse. Y por eso hoy está como está, porque traicionó la verdad y ni siquiera le salió rentable. Pero esperad, porque ahora viene lo más revelador. Escuchad lo que va a decir Fidel y fijaos bien en Laura Fa porque aquí se le empieza a ver el plumero. No os mováis. Esto explica muchas cosas y deja retratados a más de uno, porque esto explica muchas cosas. Participó también en Sálvame, también teníamos esa información. Había luego chicas que eran redactoras que pasaron al programa de Dónde está el corazón. Todos manejábamos esa información, todos. José Antonio León se incorporó bastante más tarde con nosotros. Bueno, con nosotros nunca hizo calle porque él apareció directamente cuando se inauguró el programa de Sálvame. Creo que él recuerda cómo le hizo Carlota Corredera el casting y lo metió al programa. Y bueno, de hecho, uno que se me ha olvidado mencionar, que conocía perfectamente toda la información, era también Raúl Prieto, que trabajaba con nosotros aquí, era compañero nuestro. O sea que toda esa información que luego todo el mundo nos hizo ver que no era así, nosotros manejábamos una información y era la información que defendíamos ante las revistas cuando intentábamos vender un tema y la defendíamos a capa y espada, o cuando teníamos que sentarnos en un plató y se hablaba de la separación de Rocío Carrasco, del nuevo noviazgo de Rocío Carrasco. Nosotros aportábamos esa información cuando nos hacían las previas y nos teníamos que sentar. Entonces, nosotros conocíamos eso perfectamente. O sea, teníamos esa información y la manejábamos todos, quiero decir todos. La conocía Antonio Rossi, la conocía María Patiño, la conocía Raúl Prieto, la conocía yo. Cada uno de nosotros, que éramos la avanzadilla, los que trabajábamos aquí tanto en Sevilla como en Chipiona, como en Castiblanco, nosotros cubríamos toda esa zona. De hecho, yo creo que te he hecho algunas fotografías también con otros compañeros en Málaga. Nos hemos desplazado por toda la parte de Andalucía. Nosotros manejábamos esa información y a nosotros nadie nos daba gato por liebre porque era lo que estábamos viendo a pie de calle. Nosotros sabíamos perfectamente cuál era la actitud que tenía Fidel Albiac cuando apagábamos los micros. Porque con el micro encendido, ojo, que simpático pero cuando apagaban los micros o cuando no sabías que le estaba grabando, esa actitud era distinta. Eso no se podía esconder. Entonces, claro, si tú luego... El ser de luz, ¿eh? A ver, aquí habrá quien diga, bueno, es que no todo el mundo se comporta igual delante de una cámara que en privado. Eso te lo compro. Hasta ahí, vale. Pero una cosa es no actuar igual y otra muy distinta es ser el opuesto absoluto. No es lo mismo bajar el tono que venderte como un angelito delante de la cámara y que cuando se apaga el foco aparezca el tirano, el déspota y el desagradable. Eso no es lo mismo. Eso no es una diferencia de formas, es una doble cara. Y ojo, porque ahora viene otro detalle más, y después nos vamos con Laura Fa, que eso da para un vídeo entero aparte. No os vayáis, porque aquí empieza a encajar todo. Eres un chico joven, te sientas en un plató, te dicen o te dan directrices de cómo tienes que actuar, y no tan joven, porque ya muchas personas que cambiaron de chaqueta ya tenían una larga trayectoria en los medios de comunicación y en los platós. Claro, si tú luego quieres seguir manteniendo tu silla, tú tienes que bailar al son que te toque. Entonces tú tienes que decir, si hoy toca decir A, es A. Si mañana toca decir B, es B. Pero tú tienes que decir lo que nosotros queramos, que para eso te pagamos. Entonces, claro, Jesús Manuel Ruiz, Antonio Montero, me incluyo en ese plantel, a pesar de que yo no era un colaborador habitual en estos medios, pero sí que pisaba mucho los medios, estaba cada 2x3 en Sálvame, formé parte de Enemigos Íntimos, de Algiatú. Claro, los que nosotros no comulgábamos con la verdad que se estaba contando, fuimos eliminados de un plumazo. Claro, vamos con Laura Fa, pero antes, esto hay que ponerlo en valor. ¿Se puede criticar a este señor? ¿Se puede criticar a Antonio Montero? ¿Se puede criticar a Antonio Rossi? ¿Se puede criticar a Jesús Manuel Ruiz? Sí, claro que se puede criticar, faltaría más. Pero lo que también hay que hacer es reconocer el mérito. Y añado aquí a Gema López, que aunque no se fue, se quedó allí plantando cara. Y ese mérito es muy importante. No se vendieron. No cambiaron su discurso por conveniencia. No giraron el relato cuando soplaba otro viento. Y esto es clave cuando uno recibe información y se pregunta, ¿esto es verdad o no?
porque importa quién te lo cuenta, importa de dónde viene la información. Y claro, luego te encuentras con personajes como Laura Fa, y ahí empieza el problema. Una de esas colaboradoras que después sucumbió a los encantos del talón y de la silla es Laura Fa. Pero en su época, Laura Fa, en el año 2014, hablaba de esta guisa sobre Rocío Carrasco y Fidel Albiac. El 29 de julio del 2014 decía: ¿cómo domina Rocío Carrasco el melodrama televisivo? Como nadie. ¿A que parece que haga más de una semana que conoce a la Montañez? Esto era refiriéndose al programa de Hable con ellas, de la productora que después continúa pagándole el alquiler del camping donde vive. Dice Rocío Carrasco: si fuera gratuito, ¿contarías tu boda en Hola? Venga. Hable con ellas 5. Doble moral, el hashtag. Hay otro más que dice: Rocío Carrasco dejó de querer a Antonio David y por eso empezó a chuscarse a Fidel. Es eso, ¿no? ¿Lo he entendido bien? Hable con ellas. Yo no voy a revictimizar a Rocío Carrasco. Conmigo no contéis. El 13 de abril... Eso ya era cuando dio la vuelta al asunto. Del 2021. El 28 de abril del 2021 dice: el relato de Rocío Carrasco es de lo más terrorífico que se ha detallado en televisión. Qué gran favor a todas las víctimas de violencia de género tan silenciadas. ¿Servirá de algo? Estoy segura. Rocío, verdad, 8. Del 13 de abril. Del 13 de abril es al una 28 cosa... de abril, fijaos el cambio de chaqueta de Laura Fa. Sí, pero hay algunos tuits donde ella habla de droga. Sí, lo que pasa es que yo no lo quería poner. Lo tengo. Que la pone, vamos. Pero con Belén Esteban hizo lo mismo. Y ahora es su hermana del alma. Total. Esta señora, me llaman a mí el sábado por la tarde. Ojo. Sí. Alguien que está con ella en De Corazón por la mañana. Y se monta... del programa de televisión española, Sole. Sí, eso, de televisión española. Y se monta un cirigay en una de las publicidades, donde ella están comentando, claro, porque en emisión del programa no van a contar lo que pasa en De Viernes. Y sacan el tema de la entrevista de tu hija. Le tuvieron que parar los pies porque soltó por la boca lo más grande de tu hija. Y no lo voy a reproducir aquí porque fueron insultos, la difamó, se alegraba del sufrimiento de tu hija, de lo que había contado por la noche, porque dice que se lo merece. Y que el siguiente, que estaba esperando que entraras por la puerta, que el siguiente eras tú. Y hay una persona que le paró los pies. Y eso pues me llaman y me lo cuentan. Me cuentan que ese fue el tema de conversación en las publicidades de ese programa. En vez de hablar de la escaleta, hablan de la escaleta del programa de Telecinco. Y esta señora dice, un odio, vomitando un odio tremendo. Dice, y es que yo no lo entendía. Yo le decía, pero vamos a ver, Laura, ¿pero tú te estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Tú no has visto a esa chiquilla ayer cómo estaba hablando? ¿Que la justicia no la da la razón a la madre? Y ella dice que no entraba en razón. Y R, que R, y R, que R, y R, que R. Y nada. Madre mía, familia, qué nivel, de verdad. Esto no es periodismo, esto es oportunismo puro. Cada uno sabrá con qué espejo se mira y hasta dónde está dispuesto a llegar por medrar. Yo lo dejo aquí. Las cartas están sobre la mesa, las hemerotecas existen y la memoria también. Que cada cual saque sus propias conclusiones. Si este contenido te ha parecido importante, deja tu like, apoya el canal y suscríbete si aún no lo estás. Déjame en comentarios qué opinas, porque os leo a todos. Gracias comunidad por el apoyo diario. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.